Ir acá. Bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, queridos alumnos de quinto año A. Este año pues terminan ustedes, chicos. Importante, ya que estamos condicionados a una modalidad de enseñanza y ustedes pues también, ¿no? En el sentido de que ustedes de una u otra forma pueden aprovechar, como se dice, el tiempo para volverse más autodidactas, para indagar otras cosas, otros aspectos, otras oportunidades profesionales también, que les van a servir muchísimo al término de quinto año de secundaria. Esta semana prácticamente es la última de esta unidad. Lo que vamos a aprender el día de hoy va a venir en el examen. Hoy vamos a aprender acerca de la respuesta contraria a lo que habían hecho los protestantes. Teniendo en cuenta que en la clase pasada nosotros dejamos una serie de preguntas para que ustedes puedan resolverlo después de un oral que tuvimos, que se compartió también, que va a ser muy importante y provechoso. Dentro de las preguntas que se dejó están las preguntas dónde surge el humanismo, el renacimiento, ambos en la ciudad de Florencia, ojo, es lo que ustedes han tenido y han desarrollado en la plataforma, ambos en la ciudad de Florencia, ¿no? Uno se transporta hacia Roma y ahí es donde da su máximo esplendor, el Renacimiento, ¿no? ¿Qué sucesos terminan en la Edad Media? El descubrimiento de América de 1492, la caída de Constantinopla de Oriente, también cataloga un periodo importantísimo de cierre de la Edad Media, el cierre de la Guerra de los 100 años entre los franceses y los ingleses, entre las dos familias de Valois y la familia de los Plantagenet, por pelearse la supremacía de la corona francesa de los Capeto, ¿no? Ahora, toda esta situación es la que se está presentando al cierre. También hemos analizado que dentro de las preguntas que hemos preguntado, que dice gracias a qué movimiento o a qué, gracias a qué el movimiento del humanismo llega a difundirse por toda Europa. Recuerden ustedes que en la Edad Media, perdón, en la Edad Media y la Edad Moderna, en ese tránsito, va a haber un descubrimiento importantísimo por parte de John Gutenberg, después de una serie de discusiones con los franceses, no, al cual después se le atribuye la invención de la imprenta a él. Y Johann Gutenberg, ¿no? Perfecciona la elaboración de los estampados, por así decirlo, y de la producción de libros. Es por eso que el humanismo llega a difundirse y el Renacimiento con mucha más, ¿no? La literatura empieza a surgir a finales de la Edad Media, la literatura medieval, y va a ser impresionante esto, ¿no? ¿Qué más hemos preguntado en esa actividad? De repente quizás ustedes ya están haciendo el contraste con las respuestas que han puesto. ¿Quién es el padre de la imprenta? Johann Gutenberg, ¿no? El humanismo logra difundirse gracias a la imprenta. Los cambios en la edad moderna, ya pues esa respuesta, como se dice, para sacarse un 20, ¿no? Los cambios que se van a dar en la edad moderna van a ser cambios políticos, cambios económicos, cambios culturales, cambios religiosos, cambios y todos los cambios habidos y por haber, como se dice, porque estamos hablando de su propio nombre lo dice, la edad moderna, la edad del modernismo, se van a modernizar, ¿no? No como ahora, ¿no? Que podemos tener una cuenta de Face, Twitter, ¿no? Ya estamos modernos, ¿no? Hoy en día, quien no tiene Face no está en la modernidad, eso es muy cierto. No, quien no tiene Instagram, que no tiene TikTok, ¿no? Ustedes que ya es de su tiempo, el TikTok, por así decirlo, el TikTok, el Instagram, ¿no? No está dentro del marco de la modernidad. Para aquel entonces, en ese tiempo, la modernidad estaba sujeta a los cambios y las transformaciones que estaba presentando la sociedad actual, ¿no? La sociedad de ese tiempo, que va a modelar y va a ser la base de nuestra sociedad actual. Ojo. Pero vamos a entender que durante este periodo de tiempo también están surgiendo de los burgos, o sea, de unos territorios, de una zona, de una característica de la sociedad que se está urbanizando, o sea, de los burgos, van a surgir un tipo de población, un elemento a la sociedad llamado como los burgueses, aquellos que después van a ser los protagonistas de una revolución francesa que ustedes conocen. Entonces los burgueses, provenientes de los burgos, de los territorios de los burgos, están surgiendo también. ¿Qué más está pasando en este entorno? Ya ustedes hemos ido respondiendo la actividad que hemos dejado en plataforma, pero ahora va a ser importante, queridos estudiantes, que ustedes entiendan algo
en el sentido, ¿qué va a pasar después de esta reforma? ¿Vieron el video que compartimos, el enlace? ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en la iglesia de Wittenberg, Alemania? ¿Vieron o no vieron? ¿Cierto? Martín Lutero empieza su reforma protestante. Pero ¿cuál es el meollo del asunto, profesor? El meollo del asunto es de la venta de las indulgencias. Cuando la Iglesia Católica de aquel entonces, apostólica romana, ¿cómo se llamaba el papa de este tiempo? ¿Quién me aporta? De una vez, al toque, lo ponemos acá, rapidito. León. León, muy bien, va por ahí. ¿Te acuerdas de tu compañero León? Muy bien. Vamos, acuérdense, acuérdense. Yo sé que pueden. El Papa León de León X. décimo. Simeón, sin titubear. Muy bien, Florentino. Vamos acá, Vázquez primero. Ok. Más Vázquez y Rivas. Vamos acá, así está hermoso. Espinosa. Espinosa, bro. Espinosa. Ah, perdón, Espinosa. No te molestes, Espinosa. Pero discúlpame, no vi bien. Rivas sí, se queda calladita, no dice nada, ¿no? Pásase. Entiendo. Vamos acá. Entonces, ¿qué hace León X? León X quiere construir, pues, la Basílica de San Pedro. Y quiere que esta basílica sea mejor que la iglesia de Santa Sofía cuando cae Roma de Oriente, pues, ¿cierto? Quiere que sea mejor, o sea, que la iglesia de Santa Sofía del Imperio Bizantino, ¿no? De Constantinopla, tiene una cúpula que parece que está flotando en el aire, ¿no? 40 metros por 50 de ancho, imagínense, toda una obra majestuosa de la construcción. Él quiere que la Basílica de San Pedro tenga ese esplendor. Pero algo curioso, la Basílica de San Pedro tiene unos bordes, tiene un atrio, un espacio bien, bien espectacular, ¿no? Que sea ¿no? Donde prácticamente esté la sede de la Iglesia Católica, donde habita el Papa, ¿no? La representación, el vicario de Cristo, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Primero, money, pues para edificar, ¿cierto? Entonces mandan a un recaudador de impuestos, por así decirlo, que también está ligado a la iglesia, y empieza a recaudar los impuestos. Y esto surge a raíz de la venta de las indulgencias, la venta del perdón. Esto va a ser lo que va a desatar una serie de consecuencias, ¿no? Una serie de consecuencias que le van a pasar factura. Sale Martín Lutero, surge Juan Calvino, Enrique VIII, claro, Enrique VIII a su conveniencia, ¿no? Juan Calvino de una manera más radical en Suecia, en otros espacios, y Martín Lutero, pues que empieza con toda la situación de las 95 tesis de Martín. Ah, muy bien. La iglesia surge, ¿qué cosa? Un cisma primero, surge un cisma, una fractura, ¿no? Entonces, como se da esta fractura, esta separación de la iglesia, ¿no? Llegan a una paz, todo. La iglesia acepta hacer una reforma. Muy bien, la iglesia dice, voy a hacer una reforma. O sea, para la iglesia, lo que va a hacer es una reforma. Pero para la historia universal, y para los que estudiamos la historia universal y analizamos, la acción de la iglesia, que considera como reforma, va a ser estudiada como la contrarreforma. ¿Por qué la contrarreforma? Porque la acción de los protestantes, como Martín Lutero, Juan Calvino, hacia la iglesia, hacia exigir esos cambios de la iglesia, se va a catalogar como reforma. Entonces, para la historia universal, esto es la reforma protestante. La respuesta a esa reforma va a ser la reforma de la iglesia, conocida como la contrarreforma. O sea, la respuesta de la iglesia a la acción de los protestantes. ¿Está quedando claro ese aspecto, ese punto ahí? ¿Sí? Pulgar arriba, por favor. Reacciones, reacciones. Ay, 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 muy bien, correcto. ¿Puede usted reacciones ahí? Voy a poner mis reacciones acá. Mi corazoncito para mí. Ahí está, correcto, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a ver qué va a pasar, pues. ¿Cuáles van a ser las reacciones? La Iglesia Católica sacará su as bajo la manga, volverá a sacar la Inquisición, o se encargará, o continuará, o se dará cuenta de que tiene el monopolio educativo, de que puede utilizarle a través de la educación, la formación, y acabar con todo eso que estaba haciendo, con todo lo que está pasando con la Iglesia. Sí, vamos a verlo en este PPT que hemos preparado para ustedes.
Vamos a ver. Listo, acá está. Bien, muchachos. Vamos a ir. Tema de historia universal. Quien les habla, el profesor Jesús Narro Vázquez, con el tema de la contrarreforma. Quinto año de secundario. Promoción, quinto A. Vamos acá. A ver, vemos acá. ¿Qué vamos a entender acerca de la reforma? A la reforma fue una respuesta a la reforma protestante. Ya lo entendemos, profesor. Ahora, el pontificado, que nos va a protagonizar esta situación, va a ser el Papa Pío IV, en el año 1560. Profesor, estamos hablando del siglo XVI, propio de la Edad Moderna, propio del tiempo que estamos hablando. Después de la guerra, después prácticamente a finales o a cierre de la guerra de los 30 años, exacto. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Uno de los objetivos, ahora, primero la Iglesia Católica va a formar un cónclave, pues, ¿no? Va a formar un cónclave, va a reunir a todos, una reunión, visita a todos los obispos, cardenales, todos se juntan. Ya, listo. Las cosas sobre la mesa, muchachos, estamos cometiendo errores. Entonces necesitamos un cambio profundo y generalizado en el uso y las costumbres de la Iglesia. Vamos a aplicar una reforma, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los objetivos de esta reforma, de estas nuevas doctrinas? Esas reformas van a ser en base a lo que los protestantes están exigiendo, pero no con el capricho de decir, pues, no, perdón, está mal dicho caprichos. A las exigencias de los protestantes, la Iglesia no le va a responder, y sí, sí, vamos a hacer lo que ustedes nos piden, no. La Iglesia va a hacer su propia reforma actuando en los principios que la Iglesia tiene concerniente. No porque tú lo digas, yo lo voy a hacer. No, va a hacer su propia reforma. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver acá, pues. Dice, entender primero que este es un movimiento, ¿no? Se estipula a partir del Concilio de Trento, en el año 1545 a 1563. Y este va a ser convocado por el Papa III. Y este concilio va a determinar la reconciliación entre quienes, entre los protestantes católicos y entre los católicos y los protestantes. Ese es el fin. Tenemos el inicio de la contrarreforma y el fin de la misma. Recuerden ustedes, el Concilio de Trento de 1545 a 1563 es el que determina el fin de esta reforma. Pero en ese proceso, ¿no? En ese proceso de antes que se dé el Concilio de Trento, en el proceso que se va a definir las doctrinas católicas. ¿Mediante qué? Mediante el catecismo. ¿Cómo se va a dar las buenas obras necesarias para salvarse? Los sacramentos, la adoración a la Virgen y a los santos, ¿no? Y que la imagen del Papa es infalible, eso se va a determinar en este concilio. Pero antes que se determine la situación de la iglesia entre los protestantes, ¿no? Y ellos van a ver unos hechos importantes que va a realizar la iglesia. Estos van a ser los reformadores, aquellos que van a buscar que la iglesia aplique una reforma. Ahí lo tienen. Vamos a ver a dos más. A Maynard Simons, ¿no? Ahí tenemos, y a Zumbio también, que se van a sumar a los reformantes, o de los protestantes, por así decirlo. Ahí lo tienen. Pero para que se dé la reforma cristiana o la búsqueda de esa reforma, la iglesia va a entender que va a haber una guerra entre los protestantes, ¿no? Y los de la iglesia, que quieren aplicar una reforma, conocida para la historia universal como la contrarreforma. Cada uno protagoniza sus principios y cada uno protagoniza su propia reforma, ¿no? Claro que el otro es la contrarreforma, la Iglesia Católica. Entonces, estos principios que va a determinar la Iglesia Católica en, ¿qué cosa? En condicionar a los protestantes, lo va a hacer a través de ¿qué? De la reforma de las órdenes religiosas. Primero, ¿qué órdenes religiosas van a formarse? Primero, para las damas, como la reforma de la Santa Teresa, para las monjitas. Y para los hombres se va a crear la orden de los jesuitas. Ahí se va a sumar ¿qué cosa? La Inquisición. Cuando se aplica todo ello y trae consigo una serie de situaciones entre la Reforma Católica y los protestantes,
¿no? Es recién donde se va a aplicar lo que se va a plasmar en el Concilio de Trento. A ver, profesor, le estoy entendiendo. Los protestantes protestan por el comportamiento de la iglesia. La iglesia va a considerar un acuerdo. Ah, muy bien, profesor. ¿No? Se da la paz que hemos visto nosotros en la clase pasada. La iglesia católica, en base a esa situación, va a hacer una reforma. ¿Para contrarrestar o cambiar sus hábitos? No. También, vamos a verlo así. Va a aplicar también en parte, pero en parte como respuesta a los protestantes. Eso quiere decir de que la iglesia católica va a hacer su propia reforma. Por eso es que esa coincidencia en de que lo único que se va a encargar es de condicionar a los protestantes, la historia universal lo cataloga como la contrarreforma, la respuesta ante los protestantes, no como la reforma que hace la iglesia. Si bien es cierto, profesor, las órdenes religiosas son para reformar, son para cambiar, son para educar. Exacto, está muy bien, tiene razón, los dos. Pero cuando aplica la Inquisición, recuerden usted que rescatar la Inquisición de la Edad Media es condicionar y traer algo a flote, considerado como la herejía. Y eso va a ser un condicionante. Recuerden que el tribunal de la Inquisición, tú acusabas, eras llevado al tribunal, y el tribunal manejaba muy, como se dice, entre comillas, las cosas. Y ese va a ser el condicionante que se va a dar. Es por eso que catalogan a este proceso como una guerra de religión. ¿Me dejo entender? Ya lo van entendiendo ustedes ahí. En todo caso, si no, me van diciendo. Las zonas del dominio católico, marcado ahí lo tienen ustedes. Las zonas de dominio luteriano, ahí lo tienen ustedes, territorio de Alemania, ¿no? La zona de dominio calvinista, más un poquito más alejado, ojo, miren acá, ¿no? Y las zonas del dominio anglicano, ahí está Enrique VIII, y otras órdenes religiosas, ahí lo tienen muchachos. Vamos a darnos cuenta que la consecuencia de las reformas protestantes para la Iglesia Católica es donde el Papa deja de ser el centro de toda la religión. ¿Qué es lo primero que quieren? La autoridad del Papa. Que la autoridad del Papa caiga, los reformantes, los protestantes. Por lo tanto, aparecen nuevas órdenes religiosas, como los luterianos, los calvinistas y los anglicanos. Ellos forman su propia religión. Enrique VIII, en este caso su religión anglicana, se puede casar, se puede surgir, ojo, miren, ¿no? Los calvinistas también. Por lo tanto, se va a dar un conflicto. En pleno conflicto entre católicos y protestantes, vamos a tener lo que se llama la Guerra de los 30 años. Aquí se va a dar un proceso de contrarreforma. En ese proceso va a haber una oleada de migración judía también. El mapa europeo va a estar dividido, como hemos visto en la imagen anterior, en diferentes composiciones o explicaciones o religiones, por así decirlo. Por lo tanto, la iglesia ante esta situación reacciona ¿con qué? Con su contrarreforma. ¿Cómo? Ahora sí vamos a verlo. Profesor, hace un ratito hemos visto que se va a formar lo que son las compañías, las órdenes religiosas, ¿cierto? Por ejemplo, una de las órdenes religiosas muy importantes va a ser la de las Carmelitas de Teresa de Jesús, la Compañía de Jesús. ¿Quiénes van a ser? Y ojo que los personajes o las imágenes de los cuales van a conducir las órdenes religiosas son aquellos que anteriormente, por ejemplo, San Ignacio de Recalde, más conocido como San Ignacio de Loyola, ¿no? Había sido un militar, y ese régimen militar es el que va a aplicar, pero a través de una estrategia religiosa. Ya más adelante vamos a conocer al detalle. Ahora sí vamos a ver, ¿no? Al regreso de estos 10 minutos, vamos a ver los accionares hasta antes del Concilio de Trento que aplicó la Iglesia Católica para la contrarreforma, como lo conoce la historia universal, y para la Iglesia Católica una reforma, ¿no? Vamos a tenerlo ahí. Vamos a dejar de compartir un ratito acá para tener claro ahí, chicos. Bien, estamos teniendo en cuenta los estudiantes que tienen la cámara prendida. Muy bien, chicos. Preguntas. Tenemos 3 minutitos. Interrogantes. Ah, no, recién prende la cámara, ¿no?
ese interrogante que tienen ustedes con la cámara. Muy bien que la cámara, ¿por qué la apagan? Bien. Preguntas, campeones, cuéntenme. ¿Dudas? Hasta el momento nada, profesor. Esperamos con ansia las acciones de la Iglesia Católica. ¿Quedó claro ese punto donde la acción de la Iglesia es conocida como la contrarreforma para la historia universal, pero la Iglesia, esa acción se conoce como reforma? ¿Sí? Tome Loren, tome, refresque, señorita, señorita. Como reforma. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso así? ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí, hasta ese punto? Entonces vamos a venir con las acciones de la Iglesia hasta antes del Concilio de Trento. ¿Está bien? ¿Cómo se va a presentar esta situación? Bueno, chicos, vamos a dejar de grabar acá y nos preparamos para el siguiente bloque.